Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 1 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a batir ampliamente durante la mañana de hoy. Avanza el coronavirus en el mundo. Ya la Universidad Johns Hopkins registra más de 870,000 casos en todo el planeta, 43,288 víctimas y 184,771 recuperados por esta enfermedad. Ayer, en una entrevista a la agencia EFE, el secretario general de Naciones Unidas hacía la siguiente advertencia. Antonio Guterres advertía de más riesgos de control en el mundo, mucho más digital. Él, después del coronavirus, decía, será distinto, el mundo será distinto, mucho más digital y con riesgos. Quien en una entrevista con EFE pedía reglas para los mecanismos de control social desarrollados con el fin de combatir la enfermedad y que no terminen siendo usados por las dictaduras. Él decía concretamente, es una entrevista que recomiendo ver, muy corta en video, que está en YouTube: esta enfermedad crea mecanismos de control a sociedades que pueden ayudar a las dictaduras. Esto naturalmente lo tenemos que evitar en el futuro, y yo le diría que incluso en el presente. Hemos escuchado reiteradamente a Nicolás Maduro decir que pronto vendrá a Venezuela, se va a imponer en Venezuela una libertad relativa y vigilada. Esas han sido sus palabras. Efectivamente, bueno, lo que dice el señor Guterres es cierto, es una de las amenazas de esta enfermedad. Sobre el telón de fondo de la crisis, y que es el contexto de lo que se presentó ayer, el marco para una transición a la democracia en nuestro país, hay que decir que, bueno, Chevron, empresa norteamericana que opera en Venezuela, anunciaba ayer que iba a cancelar contratos de servicio y procesos de adquisición con las empresas conjuntas que tiene con las que trabaja en nuestro país. La medida de Chevron se produce cuando los precios de algunos crudos latinoamericanos caen a su nivel más bajo, lo decía Reuters, en casi 2 décadas, lo que significa que un barril de petróleo venezolano ahora vale menos que los costos de producción y menos de un mes antes de que caduque una licencia que permita a Chevron permanecer en nuestro país a pesar de las sanciones de los Estados Unidos. También se reportaba un incendio que comenzó en un tanque de almacenamiento del mejorador venezolano de crudo extrapesado Petropiar, que aparentemente fue controlado, pero ese es el contexto, digamos, del plan para la transición a la democracia en nuestro país que presentaba el Departamento de Estado norteamericano. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, que cuenta, según el documento, con el apoyo de la Unión Europea y varios países de América Latina. Allí se plantea una transición, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, designación de poderes, un Consejo de Estado que se encargará de llevar a nuestro país a unas elecciones. Y hay varios, si me permiten, sapos que tragar. Porque, entre otras cosas, América Latina, o al menos Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, se comprometen a retirar su apoyo a la remisión del expediente ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Esto quedaría en manos, entendemos, según el documento, de la justicia venezolana. También quedarían en sus cargos los miembros del alto mando militar. Esas son, digamos, algunos de los sapos que habría que tragar. El chavismo ya se ha pronunciado, ellos rechazan cualquier posibilidad de transición a la democracia en estos términos, o al menos así lo dejaba claro un comunicado publicado por el canciller Nicolás Maduro, Jorge Arreaza. Para hablar acerca de estos temas y más, saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio. Como siempre, un gusto conversar con nuestra invitada. Muy buenos días.
María Alejandra, muy buenos días, un abrazo para ti. Yo quiero, antes de iniciar nuestra entrevista, si me lo permite, saludar y solidarizarme con la gran familia venezolana dentro y fuera del país, y a quien se le suma ya lamentablemente los efectos, el impacto de esta emergencia humanitaria compleja que vivimos, con la nefasta noticia de la propagación de la pandemia a nivel internacional. Son muchos los familiares que, estando fuera del país, han dejado de trabajar, de producir para su sustento y se encuentran en las calles del mundo solicitando apoyo. Esto también tenemos que decir, que estas personas hoy no están con su familia producto de este régimen depredador de la humanidad, y con ellos, con los productores que no tienen combustible, con los médicos que no tienen insumos, con la Venezuela que sufre, con esa Venezuela estamos, María Alejandra. Feliz día. Feliz día, diputada, ciertamente. Por cierto, ayer se confirmaban 143 casos oficialmente en Venezuela. Diputada, le pediría una primera valoración, porque efectivamente la crisis sanitaria que ahora afecta a todo el planeta y probablemente con mayor dureza a nuestro país es uno de los elementos que forman parte del contexto de este plan que se ha presentado ayer para una transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un primer comentario, saber inicialmente si ustedes como fracción aprobaron la propuesta discutida ayer por la Asamblea Nacional. La escuchamos. Bueno, Alejandra, inicialmente decir que si bien es cierto que existe una emergencia sanitaria, no podemos obviar el hecho de que esa emergencia humanitaria existe porque existe una crisis política, de manera que todo documento que pueda ser analizado para la solución de la situación que hoy vive Venezuela tiene que empezar también por mirar de fondo, porque estamos en esta emergencia humanitaria. ¿Quién quebró la red ambulatoria? ¿Quién se robó? Por cierto, la ministra Hader, que nadie la está nombrando en este momento, todos los dineros destinados para la salud venezolana, y por qué razón y gracias a quién estamos en este contexto. Sin lugar a dudas que es gracias a la corrupción, al narcotráfico y a este régimen que señalé anterior y lo califiqué como depredador, porque eso es lo que ha hecho en Venezuela. Siendo esta situación, esta crisis política, nosotros estamos conscientes que nuevamente los aliados ponen en primer punto, en primer término, la situación de Venezuela, y lo vamos a agradecer, porque en esta lucha hemos estado pidiéndole a la comunidad internacional que mire, que vuelque sus ojos a Venezuela, y agradecemos que aún en esta emergencia, que también los está afectando a ellos, no han soltado la causa venezolana. No obstante, en la emergencia que tenemos, esta emergencia sanitaria, no puede ser motivo para hacer y elaborar documentos que sirvan como un remedio posiblemente al régimen y no como una solución de fondo para Venezuela. En este sentido, yo quisiera hablar como Dinora Hernández, porque la fracción 16 de julio se mantiene expectante analizando el documento que nos fue remitido, María Alejandra, porque es oportuno decir que recibimos el documento a altas horas de la noche del día lunes, un documento denso, un documento que tiene que ser analizado, un documento donde se pone a decidir sobre los destinos del país. No podemos en cuestión de 2-3 horas haber digerido la totalidad del documento. Entonces, sobre la pregunta que me hace, tenemos preguntas. Sabemos que ayer se presentó en la Asamblea Nacional un plan que, valga la redundancia, plantea un gobierno de emergencia y tiene 3 iniciativas. Plantea un plan José María Vargas para la crisis humanitaria, para la pandemia, para la atención de la pandemia, habla del trámite de recursos, habla de la conformación de este gobierno de emergencia nacional para salvar al país y para implementar el plan, y habla de una ley. María Alejandra, al respecto, nosotros queremos decidir razonadamente, y yo entonces cuando te pido hablar por Dinora Hernández y por 20 Venezuela, es porque quiero detenerme para decir que hemos hecho algunas observaciones y hemos planteado algunas interrogantes que creemos inclusive que se está planteando gran parte del país, para decidir razonadamente sobre el respaldo que le daremos al documento. Y quiero hablarle en este momento Venezuela, todo plan de emergencia, todo documento, toda operación política que apunte a resolver la situación de Venezuela de fondo y no que pretenda perpetuar algunos sectores del régimen en el poder, va a contar con la fracción 16 de julio. Entre las interrogantes que nos planteamos, María Alejandra, está, por ejemplo,
preguntarnos cuáles son los sectores políticos y sociales que se van a convocar. ¿Algún funcionario vinculado al régimen en este momento actualmente está considerado en esta convocatoria? ¿Cuál va a ser la duración de este gobierno de emergencia? ¿Qué pasará con el cese de la usurpación? ¿Dónde queda el estatuto de la transición? ¿Dónde queda la Asamblea Nacional? ¿Qué vamos a hacer en adelante? ¿Cuál es la base jurídico-constitucional de dicho gobierno? ¿Cómo lidiará este gobierno con el narcotráfico, María Alejandra, con la corrupción, conociendo ya de entrada que eso es lo que nos vamos a enfrentar para poder implementarlo? Y lo otro, pues muy humildemente decir, pues que ayer se aprobó un plan José María Vargas para atención de la pandemia. Entonces, primero se aprueba el plan y después se conoce de qué va el plan. ¿Cuáles son las políticas públicas que vamos a implementar para la solución del plan? Entre tantas cosas, pues que se entiende por el Consejo de Gobierno y hasta qué punto este Consejo de Gobierno va a delegar en un Consejo de Estado, hasta qué punto es gobierno y hasta qué punto es consejo. Son muchas interrogantes y hemos solicitado respetuosamente debatir el documento, tener algunas ideas claras y bueno, y decidir pues respaldarlo si así lo fuere, María Alejandra. Pero, diputada, corríjame si me equivoco, ayer en la Asamblea se aprobó la conformación del gobierno de emergencia nacional o no es así. Sí, María Alejandra, estás en lo correcto. Recordamos que la mayoría parlamentaria ha decidido y por aprobar el Consejo. Nosotros desde la fracción 16 de julio solamente estamos solicitando algunas aclaratorias para conocer más de fondo, pero eso no implica que el plan no esté aprobado y tampoco implica que la fracción 16 de julio esté negando el voto. Solamente que creemos que un tema medular, que un tema importante como este, tiene que darle algunas garantías a Venezuela para que se produzca una transición que tiene que ser ética, una transición que nos ayude a sanar del coronavirus, pero también del socialismo, y nosotros exigimos un gobierno libre de delincuentes. Entonces nos preguntamos, un tren ejecutivo con los responsables de la represión, con los responsables de la furia bolivariana, con el PSUV, o es que acaso Diosdado y Maduro no son presidentes y vicepresidentes del PSUV. Entonces, lo que tú dices es correcto, el plan fue aprobado, y lo que yo sostengo es que estamos solicitando que aclare un poco más para Venezuela, para que conozcamos cómo va el plan. Hasta ahora yo estoy preocupada porque yo no entiendo cuál va a ser el rol del Parlamento y no sé si nosotros vamos a delegar todas las potestades en un Consejo de Estado que va a dejar de ser gobierno, y qué va a hacer ese Consejo de Estado con todos los demás poderes constituidos, pero además cómo va a ser la operatividad. Entonces es un poco conocer de qué va el plan para terminar de respaldarlo. Hasta ahora yo confieso en lo personal, habiéndolo leído el documento el lunes en la noche, me quedaron muchas incertidumbres, soy un poco escéptica y pues seguimos valorando el documento, pero lo que plantea es correcto. Diputada, perdón que le interrumpa, ¿ustedes aprobaron o se abstuvieron o negaron el plan el día de ayer? No lo negamos, quedamos atentos a las observaciones y entiendo que se nos va a proporcionar más detalles sobre... Correcto, pero la información es que la fracción 16 de julio aprobó el plan de emergencia nacional, ¿correcto? ¿Perdón, María Alejandra? La fracción 16 de julio aprobó, es decir, votó a favor. María Alejandra, la fracción 16 de julio, lo que yo te puedo decir es que no ha negado su apoyo al plan de emergencia. Quiere conocer detalles del plan de emergencia y la operatividad del mismo para terminarlo de respaldar. Lo que hubo ayer fue una sesión virtual con el problema de conectividad de Venezuela, de Yaracuy, que no se caía la conexión cada momento, se pedía una votación virtual, algunos nos perdimos un trozo bastante largo de la lectura que hacían del documento. Entonces la fracción 16 de julio solamente está pidiendo algunas consideraciones y algunos detalles. Lo que sí podemos dejar claro es que no vamos a negar nada que constituya la verdadera salvación de Venezuela. Necesitamos... Perdone que le interrumpa, diputada, que no queda claro para la audiencia. ¿Ustedes cómo votaron ayer o no votaron? Particularmente condicioné el voto y me quedé a la espera. Yo no puedo decir, porque yo no estamos sino virtual,
cómo está votando cada quien, Las observaciones que hicimos las estuvimos planteando después del martes en la mañana y creo que a esa hora, cuando la sesión estaba en pleno desarrollo y sin la posibilidad de intervenir directamente, todavía no tenemos la respuesta, María Alejandra. Ok, dicho esto, diputada, sobre el papel de la Asamblea Nacional, al menos el documento que publicó el Departamento de Estado norteamericano, habla de la designación de varios de sus miembros para conformar este Consejo de Estado. Sobre este tema entiendo que ustedes no tienen claridad y le tocaría al Parlamento elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral y entiendo actualizar las instituciones que están fuera de orden. Quisiera su comentario al respecto y sobre todo el apoyo que, según el documento publicado por el Departamento de Estado, han expresado la Unión Europea y varias naciones de América Latina, incluyendo Colombia. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, María Alejandra, voy a comenzar por lo último. Yo inicialmente cuando comencé esta conversación contigo decía que vamos a saludar siempre que la comunidad internacional, a pesar de estar viviendo las vicisitudes de esta pandemia, ponga a Venezuela nuevamente sobre el tapete y se interese por la causa venezolana. Sin lugar a dudas que eso es una ventaja. Y a ver, el respaldo y el apoyo que le dan al presente documento, que se presenta en la Asamblea Nacional, me parece muy genuino y muy loable que ellos se pretendan o quieran pues apoyar todo lo que se desprenda de la Asamblea Nacional en Venezuela para salir adelante. Y yo entiendo que ese documento es expresión de un sector que lo ha elaborado, lo hizo, y que si pretende la unidad en torno al documento, entonces debe consensuar el documento con todos los actores políticos, con todos los sectores sociales, y voy a insistir en esto. Particularmente conocimos el documento el lunes pasadas horas de la tarde. Yo entonces voy a respaldar siempre que la disposición, y voy a saludar la disposición de la comunidad a valorar el documento y las iniciativas, pero también voy a decirles que por ahora, si se pretende unidad sobre ese documento, entonces qué bueno que lo respalde la comunidad internacional total, pero qué bueno también sería, María Alejandra, que se discuta en el seno de los actores que después nos van a llevar a una Asamblea Nacional a levantar la mano para aprobarlo. A mí me hubiese gustado, María Alejandra, conocer el documento. Posiblemente entonces debe ser que la comunidad internacional conoció el documento mucho antes, en este caso que, perdóname el yoísmo, que mi persona, que soy diputada de la Asamblea Nacional. Yo creo que quienes suscribimos y votamos la iniciativa también tenemos el mismo derecho a conocer el documento para decidir el respaldo. Me parece que la comunidad internacional construye sus decisiones con los insumos que nosotros le estamos dando, y si el insumo que se le está dando es que para salir de esta crisis tenemos que tragarnos estos sapos que tú señalabas, pues yo voy a insistir en que no queremos un gobierno con delincuentes, no podemos aprobar un plan que deje intacto un sistema. Un gobierno de salvación nacional es posible, y vamos a estar de acuerdo con esta idea, siempre que también garantice una transición ética, porque la emergencia humanitaria y la situación que tenemos hoy en Venezuela no puede ser la vía o no puede ser motivo para saltarse cosas que son medulares, como la violación de derechos humanos. No es suficiente no actuar o no incluir en ese gobierno narcotraficantes, inclusive sería el colmo. Pero también tenemos que decir que hay muchas personas que han sostenido este sistema, y los exparlamentarios del PSUV en muchas de sus sesiones para aquel entonces con el chavismo le mano para crear el estado de conmoción que hoy sacude a Venezuela. A mi juicio, entonces, ellos también tienen que darle una explicación al país. De acuerdo al artículo 201 de la Constitución Nacional, los diputados tenemos que tener un voto de conciencia y somos responsables también ante el país de nuestras actuaciones, de manera que no se trata solamente de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, se trata de todo un sistema que ha permitido que se adopten estas acciones, de manera que la pregunta de con quién vamos a constituir este gobierno de emergencia nacional y hasta qué punto vamos a ceder potestades y quiénes van a ser los llamados a formarlo, creo que no le ponen un cortapisas a este gobierno de emergencia. Contrario a ello, nos permiten aclarar para que respaldemos entre todos esta salida que se presenta hoy ante la posibilidad de que sea la solución de Venezuela, y esperemos que así lo sea, María Alejandra.
Diputada Ainhoa Hernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Dirigente de 20 Venezuela, forma parte de la fracción del 6 de julio. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @AvilaGallery1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde.
Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar, el destino político de nuestro país en medio de esta crisis compleja que se agrava por la llegada de la pandemia del coronavirus y el impacto devastador que ha tenido sobre la economía. El caso nuestro, directamente relacionado con la caída abrupta de los precios internacionales del petróleo. Compartíamos con la diputada Dinora Hernández que ayer se presentó un documento que en algunos casos era conocido porque recoge, en teoría, lo que se discutió ya en las negociaciones de Barbados el año pasado, pero que ofrece detalles, pinceladas de un posible plan para la transición a la democracia en nuestro país. El documento completo está publicado en la página web del Departamento de Estado norteamericano y comentábamos con la diputada que, allí se ofrece una hoja de ruta que habla sobre el pleno retorno, por ejemplo, de todos los miembros de la Asamblea Nacional, de sus facultades, tras decisión del Tribunal Supremo de Justicia que retiraría la orden de desacato y restauraría todos los poderes del Parlamento venezolano, incluyendo las inmunidades de los diputados. Además, se habla de la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, una petición permanente, una institución que nunca debió conformarse, o al menos terminó haciéndolo incluso al margen de nuestra Constitución, para asumir de manera ilegal las atribuciones del Parlamento, electo por 14 millones de venezolanos en el año 2015. Uno de los datos a destacar es la aclaratoria. No aparece en el documento que hacía el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en rueda de prensa el día de ayer, y es que en la práctica Nicolás Maduro tendría que hacerse a un lado, pero también el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó, para que este Consejo de Estado asumiera las atribuciones del Ejecutivo en nuestro país y luego de hacer frente a la crisis y la renovación de las instituciones, procediera a la celebración o convocatoria de elecciones en un lapso de 6 a 12 meses. Es lo que está planteado, insistimos, en este plan para la transición, que de entrada ha sido rechazado, insistimos, por el chavismo en una carta que publicaba el canciller de Nicolás Maduro en su cuenta en Twitter, y por el principal socio, que además forma parte del Consejo de Ministros de Nicolás Maduro, que es el gobierno cubano. Tenemos un extracto muy pequeñito de la intervención de Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano. Él allí expresaba su respaldo a Juan Guaidó, porque le preguntaban, ¿cómo queda el apoyo de los Estados Unidos al presidente interino? Tenemos también al diputado Juan Pablo Guanipa. Gracias por atendernos. Lo invito a escuchar, son unos segundos. Y a partir de esa declaración del secretario de Estado iniciamos conversación. Escuchemos. Absolutamente sí, creo que es el político más popular en Venezuela. Creo que si las elecciones fueran hoy lo estaría haciendo increíblemente bien, pero lo que es más importante es que seguimos apoyándolo. Cuando armamos este camino a la democracia trabajamos estrechamente con él. ¿Dónde? ¿Cómo es que presentaremos esto esta semana? Todo. Sin embargo, Juan Guaidó y todo su equipo entienden que Nicolás Maduro debe irse. Debemos comenzar esta democracia y estamos introduciendo este camino para lograrlo. Seguimos siendo normalmente solidarios con el trabajo que el presidente legítimo del pueblo venezolano, Juan Guaidó, se ha comprometido. Bien, tenemos al primer vicepresidente de la Asamblea, diputado Juan Pablo Guanipa, diputado por el Estado Zulia, dirigente de Primero Justicia, gobernador electo por esa entidad, quien siempre recordamos sufrió golpe de Estado porque no se juramentó ante la constituyente comunal. Diputado, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días.
María Alejandra, buen día a ti y a toda la gente que nos escucha en este momento, a la orden. Inicio conversación a partir de esta declaración del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Él reiteraba el apoyo de los Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, durante su intervención ayer aclaraba que él tendría que hacerse a un lado, al igual que Nicolás Maduro, para que se inicie esta transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, desde siempre nosotros hemos demostrado el talante democrático de la unidad. La unidad ha dicho que lo que quiere es que salgamos de esta crisis, de esta tragedia, de manera pacífica. Y por eso hemos tenido, yo diría que la actitud de asistir a distintos encuentros con el objetivo de lograr esos acuerdos que nos permitan iniciar un proceso democrático y de libertad en Venezuela. Lo que dice Pompeo es lo mismo que ha propuesto Juan Guaidó y la Unidad Democrática en los últimos encuentros que hubo en Barbados y en Oslo. Es decir, Juan Guaidó ha dicho, si nosotros queremos salir de la situación que está viviendo el país, estamos dispuestos a echarnos a un lado, estamos dispuestos a salir de la presidencia interina, que lo haga también el señor Maduro de la presidencia que usurpa, y que de esa manera podamos establecer un mecanismo de funcionamiento transitorio de la conducción del país hasta el día en que puedan hacerse elecciones presidenciales. Estamos hablando de un lapso de unos 8 o 9 meses para poder organizar elecciones presidenciales. Esa es la propuesta que nosotros llevamos a esos escenarios de negociación. Y recuerden que en aquel momento la dictadura se levantó de esas mesas, y la razón que dio para levantarse de esas mesas fueron las sanciones que Estados Unidos y que otros países han impuesto en contra de la dictadura. Hoy dicen que bueno, que ya ellos esa propuesta la recibieron y la negaron. Realmente ellos en aquel momento el argumento que dieron es que por las sanciones se levantaban de aquellas mesas de negociación. Lo importante de todo esto es que ahí hay un camino y una ruta, y a pesar de que ya la dictadura haya dicho que no está dispuesta a asumir esa ruta, nosotros tenemos que insistir. Y como siempre te he dicho, el mecanismo fundamental que nosotros tenemos y se está demostrando con todas estas acciones es la presión. La presión es lo que nos puede ayudar a que el país pueda distenderse y salir de esta gravísima situación que bueno, que se ha intensificado con todo este tema del coronavirus. Con relación a la presión, algunas figuras en el exterior han expresado, bueno, sus observaciones al plan. Diputado, yo quisiera su comentario. ¿Qué responde usted? Por ejemplo, leíamos entrevista que ofrecía el embajador Diego Arria, y él decía que es ingenuo pensar que el plan va a crear una fractura en la coalición dominante, tomando en consideración que no hay ninguna medida de presión adicional. Todo lo contrario, se permite incluso la permanencia del alto mando militar en su puesto en tanto dura este proceso de transición, y los países que han promovido una acción en la Corte Penal Internacional retirarían ese respaldo. ¿Qué responde usted ante este tipo de observaciones? Lo escuchamos. Mira, una de las cosas que nosotros hemos dicho es que en ese eventual gobierno de emergencia nacional no podría participar ninguna persona que haya sido acusada por narcotráfico, por violación de derechos humanos o que tenga juicios pendientes. Eso pasa con Padrino López, por ejemplo, y pasa con otros de los que están en ese gobierno de usurpación. Así que una de las cosas que hemos puesto nosotros como condición es que ellos no podrían participar en ese gobierno de emergencia nacional. Y yo creo que el elefante hay que comérselo por pedacitos. Nosotros no podemos pensar que todo está listo para actuar ya, para que salga ya de cualquier forma Nicolás Maduro. Yo creo que hay un proceso que se está llevando adelante y que se ha ido cumpliendo por etapas, y esas etapas se han dado. El pronunciamiento del jueves pasado de los Estados Unidos, que por cierto no es un pronunciamiento del Poder Ejecutivo de Donald Trump, es un pronunciamiento del Poder Judicial, del sistema de justicia de los Estados Unidos. Y hay que recordar que allí sí funciona la separación de poderes, es decir, hay dos poderes públicos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que unidos también al Poder Judicial, porque ya vimos la ovación que el Poder Legislativo le dio una ovación a Juan Guaidó
en su presencia en el Estado de la Unión en Estados Unidos. Lo que quiere decir que los poderes públicos en Estados Unidos, que unos están en manos de demócratas, otros están en manos de republicanos y otros están sencillamente en manos de jueces que son independientes, están tomando decisiones que afectan a la dictadura de Nicolás Maduro. Y yo creo que eso es una cuestión positiva. Eso es algo que se une a toda la presión internacional. Ahí está el Grupo de Lima, que se sigue reuniendo y sigue actuando. Ahí está la Organización de Estados Americanos, que acaba de ser electo el presidente, y que eso nos ayuda muchísimo en todo el esfuerzo que estamos haciendo. Almagro siempre ha sido una persona solidaria con Venezuela, a pesar de que viene de las izquierdas. Está la Unión Europea, que también ha trabajado en el ejercicio de la presión. Yo creo que todo esto va abonando hacia un terreno que nos puede permitir lograr la democracia y la libertad en Venezuela. Yo siempre tengo esperanza, siempre tengo ilusión, siempre siento que nosotros vamos a lograr salir de esto. No hay mal que dure ni 10, ni 20, ni 15, ni 2000 años, si no hacemos lo que tenemos que hacer para lograr salir de ese mal. Y yo creo que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Creo que Venezuela está haciendo lo que tiene que hacer. Creo que la conciencia democrática en Venezuela está allí, es una realidad, y creo que tenemos el acompañamiento mundial. Así que nosotros vamos a vencer a Nicolás Maduro. Ahora, diputado, ¿qué incentivo pueden tener justamente aquellos que fueron señalados la semana pasada por el fiscal general de los Estados Unidos de delitos gravísimos para permitir una transición a la democracia en nuestro país, incluyendo al ministro del Poder Popular para la Defensa, que figura en el documento presentado por el secretario de Estado norteamericano? Lo escuchamos. Sí, los incentivos no son sencillos, es decir, no es que salió la declaración de Estados Unidos y ya ellos sienten que pueden hacer o iniciar un proceso de transición, pero fíjate que toda la gente que ha sido acusada en esas actuaciones del Estado en Estados Unidos, de todos ellos ya hay 4 que ya se entregaron, 4, lo que quiere decir que son cosas que nos pueden ir ayudando a lograr esa conformación de un clima que nos permita salir de esta situación. Por eso te digo, no son solo incentivos que se están dando y que tienen que ver además con algunas actuaciones en materia de la posibilidad de que algunos de los que no están siendo acusados, que no están siendo perseguidos por la justicia, pueden asumir, hay procesos de amnistía, etcétera, etcétera. Pero más allá de los incentivos, yo voy a insistir en que tenemos que intensificar la presión, y la presión se va a intensificar. Lo que está haciendo el Estado en Estados Unidos y lo que está haciendo la comunidad internacional va a intensificar la presión. El manejo que ha hecho, por ejemplo, la dictadura del problema del coronavirus es una demostración de que no tienen ningún interés de ayudar a Venezuela a salir de la situación que vive, que no le interesa para nada la realidad de los venezolanos. Lo único que les interesa es permanecer en el poder, y si para eso tienen que utilizar el expediente de ocultar la verdad, de insistir con la mentira, de perseguir a dirigentes políticos, de perseguir a periodistas, etcétera, lo van a hacer como lo están haciendo, pero todo eso va acabando el foso en el que ellos mismos se están metiendo. Ellos están corriendo aceleradamente hacia un precipicio. Nosotros les estamos diciendo, podemos lograr un acuerdo que permita que el país pueda encontrarse con la democracia y con la libertad, pero evidentemente que eso pasa porque Maduro salga de la presidencia que usurpa. Entonces ellos ven qué decisión toman, pero nosotros tenemos que seguir ejerciendo nuestro trabajo, nuestra labor, para lograr que Venezuela tenga democracia. Ahora, bueno, diputado, ¿cuáles 4 se han entregado? Entiendo que solo el mayor general en condición de retiro, Cliver Alcalá, se presentó ante la justicia en los Estados Unidos. No, Dervis Villalobos estaba dispuesto a entregarse, y hay otro que también está. Hay 4 que están o entregados o dispuestos a entregarse, que lo han manifestado. Es decir, que están totalmente dispuestos y que van a hacer todo lo que haya que hacer para entregarse a la justicia de los Estados Unidos. Ahí están. No recuerdo los nombres, pero te puedo decir que Villalobos es uno que está totalmente dispuesto a
Sí, se lo digo efectivamente, o sea, eso trascendió, es decir, el periodista Castro Cando dijo que Gilberto Molina y Nervis Villalobos habían contactado con la DEA, también trascendió que el general Hugo Carvajal estaba en esas negociaciones, pero entendemos que todavía eso no se ha concretado. Pero en todo caso, quisiera hablar sobre la respuesta que ofrecía Nicolás Maduro en este comunicado publicado ayer en redes sociales, la conformación a su estilo del Consejo de Estado el día de ayer y la citación emitida contra el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Quisiera su reacción, diputado, porque da la impresión que hay un sector que no está dispuesto a facilitar la transición tal y como la ha planteado la comunidad internacional. Lo escuchamos. Sí, es evidente que hay un sector que no está dispuesto, pero bueno, a nosotros nos corresponde seguir insistiendo. Yo leí también ese comunicado que sacó ayer la dictadura de Maduro, y eso te puedo decir, mira, Venezuela hoy no es un país libre, eso es mentira. O sea, cuando ellos dicen somos un país libre, somos un país soberano, mentira. Somos un país independiente, falso. Somos un país democrático, no sea mentiroso, Nicolás Maduro. Es que el problema de Maduro es que ha prostituido totalmente la palabra. Todo lo que Maduro dice tiene que ver con sus propias actuaciones. Todas las acusaciones que Maduro hace tienen que ver con sus propias actuaciones, con su propio talante. Todo esto de la libertad, de la soberanía, de la independencia, de la democracia, lo destruyó Nicolás Maduro. Y hoy él sí acepta un tutelaje, el tutelaje de dos gobiernos, el gobierno cubano y el gobierno ruso. Venezuela es un país tutelado por Cuba y tutelado por Rusia, algo que debería darnos vergüenza a todos los venezolanos. Luego, él dice que hay que reconocer el ordenamiento jurídico y el funcionamiento de las instituciones. Si alguien ha desconocido en Venezuela el ordenamiento jurídico y el funcionamiento de las instituciones, es el propio Nicolás Maduro. Luego dicen que si le retiraron la silla a Juan Guaidó, al contrario, Estados Unidos lo que está es asumiendo la propuesta que hizo Juan Guaidó, que es una propuesta que me parece interesante, porque él mismo dice, yo estoy dispuesto a echarme a un lado en favor de lograr que el país pueda salir de la situación que está viviendo. Ahora, son las mismas propuestas que ellos rechazaron en Oslo y en Barbados. Y por último, si alguien ha utilizado de manera miserable y ha ratificado además su bajísima posibilidad y preocupación social frente a lo que ha sido el coronavirus, es el propio Nicolás Maduro. Si alguien ha utilizado políticamente el tema del coronavirus para perseguir a la gente, para tratar de mantener a todo el mundo en un estado de sitio, que nadie diga nada con respecto a lo que estamos viviendo, con respecto al tema de la gasolina, de los servicios públicos, etcétera, es Nicolás Maduro. Entonces, ese comunicado refleja todo lo contrario a lo que realmente es. Es decir, tú puedes quitar las acusaciones que hace Maduro, quitarle la acusación a Estados Unidos, a Guaidó, y ponérselas a Maduro, y le quedan completamente bien, totalmente bien, porque él lo que ha demostrado es eso, que no le interesa para nada la democracia. Con respecto a la convocatoria del Consejo de Estado, una burla. ¿Cómo podemos reconocer nosotros un Consejo de Estado en el que participa un irresponsable sinvergüenza que no es presidente de ninguna Asamblea Nacional como Luis Parra? ¿Cómo podemos reconocer un Consejo de Estado donde haya gente que ni siquiera ha sido designada por la Asamblea Nacional y que es la Asamblea Nacional la que debe designar a los integrantes de los poderes públicos que no son electos por el pueblo? Así que lo que está es reaccionando al intento de convocatoria de un Consejo de Estado convenido que pueda ejercer la función ejecutiva del país mientras logramos hacer elecciones presidenciales. Nosotros tenemos que salir del problema en el que estamos, y hay fórmulas, se presentan fórmulas para tratar de lograr salir de esa situación. Y por último, con el tema de Tarek William Saab. Tarek William Saab no es el fiscal general de la República. Él no fue designado como lo establece la Constitución. La Constitución establece que el fiscal general de la República lo designa la Asamblea Nacional. Y ellos lo que hicieron fue que, como la fiscal se les volteó, la destituyeron a través de esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente y autonombraron ahí a una persona que lo que hace es ser autómata de todo lo que diga Maduro y su grupo. Qué chévere, Nicolás. Nicolás es tan, ¿qué podemos decir? Es tan bruto que no le interesa absolutamente para nada gente a su alrededor que ni siquiera discrepe de él. Quiere tener a su alrededor autómatas, y uno de ellos
estar William Saab. ¿Tú crees que Juan Guaidó va a asistir a una citación de alguien que no es reconocido por nosotros como fiscal general porque sencillamente no se eligió por la vía a través de la cual debe ser electo el fiscal general? Nosotros no, evidentemente que Guaidó no va a ir a esa citación. Diputado Juan Pablo Guanipa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM.